Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y una pequeña anécdota antes de comenzar a grabar con el psicólogo Juan del Amor, que vivimos en Uruguay con un compañero del fútbol. Ustedes saben, sobre todo allí en Uruguay, en mi época, hace muchos años, el jugador de fútbol no era una persona con mucha cultura, con mucha educación. Era gente que salía de las esferas más bajas de la sociedad. Un día encuentro a este compañero mío tirado en el suelo, sangrando, con los ojos rojos e hinchados, y le pregunto, digo, Juan Carlos, le digo, ¿qué te ha pasado? Que estás así, todo roto, tirado en el suelo. Y él me comentó, dice, Milton, dice, ¿sabés que me gusta mucho ir a las discotecas? Dice, a 1 kilómetro de aquí, más o menos, en una discoteca, dice, me peleé, dice, con un hombre, había tomado unas copas de más, dice, y fíjate, dice, cómo me dejó, todo roto y dolorido. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿y vos? Le digo, ¿no te vengaste? Y él me dijo, claro, Milton, ¿cómo no me voy a vengar? Dice, si no me vengo, dice, me mata. Anécdota entonces con un amigo, y justamente de eso, de la venganza, es que vamos a hablar hoy con Juan del Amor, y nosotros le queremos pedir entonces, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Preguntarte qué es para la psicología, qué es para un psicólogo la venganza, una definición de esto. Hola, pues buenas noches, sí. Bueno, espero yo que a fecha de hoy el nivel medio de la cultura de los deportistas de fútbol haya subido un poco, que yo creo que sí, pero bueno, habría que verlo también. Bueno, pues la venganza, la verdad es que es chulo, es un tema, y digo chulo en plan, vamos, distendido, porque hay que ver lo que da de sí en la literatura, en las películas, en las novelas, porque hay cantidad enorme de novelas, de películas, como tema central la venganza, ¿verdad? Hay películas que al principio sale algo, ¿verdad? Muere alguien, por ejemplo, y el hijo, que a lo mejor tiene 2 años, se pasa toda la película, que la película pueden ser 2 horas, pero a lo largo de una persona puede ser una vida entera, con ese objetivo de venganza, ¿verdad? Hay cientos o miles y basta meterse a internet y poner venganza y ya te sale ahí un montón de títulos, películas, libros, novelas, o actos de la vida, ¿verdad? De venganza. Pues como me has preguntado definición, lo primero es ir al diccionario, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia, cuando pones venganza, te dice que es satisfacción que se toma del agravio o del daño recibido. O sea, tienes un daño, tienes un agravio y te tomas la satisfacción de vengarte. También habla de castigo y habla de pena. Entonces, como nos damos cuenta, la venganza, pues en principio lo que hace es producir satisfacción a aquella persona que ha recibido un agravio, un rechazo, un castigo por algún motivo que él, bajo su prisma, bajo su punto de vista, lo considera injusto. También he encontrado lo que era la venganza de Moctezuma. ¿Tú sabes lo que es? No, que me ha resultado curioso, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero la venganza de Moctezuma es la diarrea contraída por el turista que llega a México. y eso lo pone el diccionario. Pero bueno, me has preguntado a nivel de psicología, a nivel de neurociencia. He hecho una especie de recorrido para que, si podemos un poco entender por qué es tan humano, por qué es tan normal encontrar personas, incluso en una misma persona, uno mismo, esos sentimientos o esas reacciones, ¿verdad?, de venganza, incluso sentir satisfacción
cuando ves en la película, en el libro, en la literatura, que esa persona que ha sido agraviada, pues ha conseguido vengarse. Es como una satisfacción que uno así lo siente. Entonces, voy a hacer un poquito de trayectoria a nivel de neurociencia, ¿no? A nivel de sistema nervioso central. Bueno, una persona se le infunde un rechazo, una injusticia o un rechazo que puede ser pues a nivel de pareja, puede ser un rechazo en el mismo trabajo, que él lo sienta así, puede ser un rechazo en el grupo familiar, otro tipo de grupo concreto, o incluso que sienta que ha sido rechazado por la sociedad. Cuando vemos en la televisión esas situaciones que se suelen dar más en países en donde, bueno, hay alguna situación de conflicto religioso o de extremista, o por ejemplo en Estados Unidos, que es tan normal, ¿no?, de llevar pistola. Bueno, pues hay personas que no están muy bien, que bueno, son personas en principio pues que tienen poca sintonía, son con el sufrimiento ajeno, y repiten mucho ese pensamiento de venganza, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, en fin, es raro el año que no sale esa criatura adolescente que va al instituto donde él se sintió agraviado, se sintió rechazado y se pone a disparar de forma indiscriminada, ¿no? De alguna forma no es solamente contra el grupo, sino que él siente que es la propia sociedad, ¿verdad?, que le rechaza. Entonces, ante esa situación es cuando la persona tiene sentimientos de venganza. ¿De dónde viene ese sentimiento de venganza? Ese sentimiento de venganza, cuando te sientes rechazado, te sientes injuriado, se activa la amígdala. La amígdala entonces se activa y lo primero que uno siente es miedo. Miedo, ¿no? ¿Por qué he sido rechazado? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué me ha dejado la pareja? Sí que me está... pero no lo entiendo. Entonces surge la amígdala, infunde un tanto de miedo, y después del miedo lo que viene es rabia. Rabia es el impulso de castigar, lo que uno quiere es recompensa, ¿verdad? Cuando la amígdala se ha activado y entonces después del miedo viene la rabia, lo que se activa es el lóbulo temporal superior. Entonces, cuando se junta esa activación de la amígdala con el lóbulo temporal superior, lo que provocan es que se le da como un formato al acto de venganza. Es decir, entonces la mente, después de esa rabia, después de ese miedo, después de ese sentimiento de que uno ha sido rechazado, que ha sido agraviado, entre la amígdala y el lóbulo temporal superior se conforma como ideas, planes, cómo yo organizo, cómo yo me puedo vengar, cómo yo me puedo resarcir, cómo puedo llegar a recompensarme por lo que ha pasado. Cuando esto pasa, normalmente me refiero, no siempre, pero cuando esto pasa, eso como son, vamos a llamar, unos impulsos muy primarios, lo que se activa, lo voy a leer concretamente, es la corteza dorsolateral prefrontal. Y esto lo que nos hace es entrar en razón. Es decir, bueno, sí, es verdad, a la gran mayoría, ¿no? Es verdad que yo necesito, yo quiero vengarme, pero también es verdad que si eso lo llevo a cabo, pues pueden perjudicarse terceras personas, esto no sé hasta dónde puede llegar, no sé si lo voy a saber controlar, igual le infundo más daño a la otra persona que lo que a mí me han infundido. Entonces, si se activa esa corteza dorsolateral prefrontal, es cuando viene la razón, viene, para entendernos, el ser humano. Y este es el recorrido que a nivel de neurociencia, de neuropsicología, se construye cuando salen esos sentimientos de venganza. Y a mí me gustaría, si me lo permite, recordar, que alguna vez lo hemos dicho, que el cerebro, lo que es las estructuras neuronales, se van conformando, es decir, van adquiriendo sentido, van adquiriendo funcionalidad a lo largo de la vida. Pero yo aquí he contado y he dicho alguna vez que lo que es el lóbulo prefrontal, la parte prefrontal del cerebro, termina de conformarse
hacia los 20 y pocos años, es decir, donde está la corteza dorsolateral prefrontal, es decir, donde te viene la razón. Lo que yo de forma simple a veces he dicho el sentido común. De esta manera también podemos entender por qué a ciertas edades esa impulsividad y esa venganza se realiza casi sin pensar, sin reflexionar. Esa impulsividad es un acto casi como reflejo. Es decir, podemos entender así que en el periodo adolescente, es decir, en personas que no han llegado al sentido común, es decir, al raciocinio, normalmente, repito, es alrededor de los 20 y pocos años, pero bueno, alguien puede pensar, es que yo conozco a uno que tiene 40 y sigue igual. Puede ser, yo no lo niego. Pero claro, ahora entendemos cómo a partir de ciertas edades, pues las personas, vamos a llamarle la gran mayoría, pues al final es el raciocinio, es la razón, es el sentido común lo que prima. Eso sería, Milton, un poco la trayectoria que a nivel psicológico o neuropsicológico podemos entender de cómo se fabrica, cómo se construye lo que es la venganza, el sentimiento y la emocionalidad esa que te lleva a la venganza. Ahora bien, Juan, algo que no hemos hablado antes de hacer la entrevista, porque siempre conversamos acerca de lo que te vamos a preguntar, pero algo, reitero, que no te he advertido de lo que yo quiero hablar contigo, y es lo siguiente, serían tres cosas. Hay gente que dice que la venganza es dulce. También se dice que la venganza es el placer de los dioses. Eso muy seguido se escucha. Y también es que la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Qué pensás acerca de esto? Bueno, la verdad es que hay muchas frases que verdad que no sé si al final son de esa persona concreta, y estaba buscando porque tenía una frase por aquí de vamos a ver si la encuentro, y si no pasa nada, ya saldrá. Es una frase de Einstein, te lo voy a decir más o menos, y viene a decir que la venganza, bueno, pues realmente es de personas más bien primarias, es decir, personas más, bueno, a nivel mental no muy avanzada. Eso no quiere decir que luego hagan una elaboración muy exhaustiva de cómo se va a conformar la venganza. Luego vendría lo que se suele, vamos, lo que es el perdón, ¿verdad? Es decir, sería como otra gama de niveles a nivel humano, ¿verdad? Y luego ya las personas inteligentes, las personas que están por encima de esa media de raciocinio, lo que se produciría sería la indiferencia. Claro, normalmente no todos podemos ser inteligentes a esos niveles, ¿verdad? Entonces la indiferencia es muy difícil, donde nos situaríamos, la gran mayoría, pues sería entre lo que es ese instinto de venganza primario y lo que es, bueno, más que el perdón en sí mismo, que yo alguna vez creo que lo hemos hablado aquí, el perdonar es el placer, como dicen algunos, de dioses, ¿no? De Dios, perdón. El amor sería el placer de los dioses y el perdón como tal sería el placer de Dios. Pero yo posiblemente no hable de ese perdón. Yo no hablo del perdonar a la otra persona que te ha agraviado, o a la otra persona que incluso ha llegado a hacerle daño a un hijo tuyo, o matarlo incluso, porque eso para mí es algo fuera de traste. Yo hablo del perdón a sí mismo. Es decir, cuando una persona es capaz de perdonarse a sí mismo, esa persona es capaz de seguir construyendo. Porque tú ten en cuenta una cosa, esa persona que se dedica a construir lo que es esa venganza, es decir, cómo yo lo materializo, pierde mucho tiempo, mucha energía en algo que no es en sí mismo.
Es decir, está pensando, está dedicado a toda su energía a esa otra persona que te ha agraviado o que tú has sentido el agravio. De tal manera que le estás dando como más importancia incluso de la que puede tener, ¿verdad? Entonces, claro, ahí, además de perder el tiempo, estás resituado en el pasado. Es decir, no vives el presente. Con lo cual te estás evitando a ti mismo pues la propia felicidad que lleva el hecho de vivir y de estar a gusto y de valorar cada momento, cada instante, ¿no? Lo poco, lo mucho o exactamente lo que tienes. Entonces, claro, estás perdiendo el tiempo por un lado, estás gastando energía en otro, y por otro lado, pues de alguna manera esta persona está como autoinculpándose, ¿verdad? Porque de alguna forma el autoconcepto que uno puede tener, que no estás por encima de eso, es muy bajo. Luego, claro, esa situación que tú has dicho de que puede ser dulce en el trayecto, a lo mejor, de que tú estés pensando que lo vas a materializar, pero no en el resultado final. Al respecto, aunque aparentemente no tiene nada que ver, el otro día oí una entrevista a una persona que no recuerdo ni el nombre, pero posiblemente quien nos escuche y nos vea igual si lo sabe. Es un muchacho que igual lo sabes tú, que se dedica a escalar edificios que está prohibido. El que yo vi en la tele fue este edificio que tiene forma de huevo así en Barcelona, que yo creo que es de un depósito de aguas, creo. Y entonces, bueno, él coge y escala sin nada, o sea, escala con sus propias manos y sus propios pies. Claro, él luego lo denuncian y tal, pero tendrá sus sponsors y será más lo que gana que lo que pierde, me refiero a nivel material. Y entonces le preguntaron, la pregunta fue, bueno, ¿y cuándo tienes? Porque claro, hay adrenalina, ¿no? ¿Cuándo esa adrenalina, cuándo ese estado de tensión es mayor? Cuando ya lo has conseguido, le decía el periodista. Y me quedé pendiente de a ver qué decía. Y decía el muchacho que el mayor estado de tensión, de goce, entre comillas, de satisfacción, no era ni cuando había subido ni cuando estaba subiendo. Era el periodo, que podía ser 1 año o 2 años, que estaba planificando esa escalada. Y realmente, si lo piensas, es así. O sea, cuando uno quiere conseguir algo, cuando uno tiene un objetivo, cuando incluso que puede ser un objetivo, la venganza, pues cuando te sientas, cuando planificas, cuando razonas, cuando estás ahí organizando qué es lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar, qué necesito, pues son los momentos de mayor tensión. Sin embargo, cuando se está materializando, decía que él cuando empezaba a ascender se le olvidaba la tensión, él estaba tan pendiente, lógicamente, de que no caerse, de hacerlo bien, que no estaba pendiente de su tensión, de su adrenalina, de su satisfacción. Y cuando lo cumplía, cuando ya llegaba, ya había terminado, ya estaba todo. Lo que venía ahora ya era seguramente la denuncia y que te cogieran la policía. Bueno, pues yo creo que esto nos da a entender que posiblemente esa, como tú dices, plato frío, venganza dulce y tal, se materialice en esa situación previa, en esa situación en la que estás planificando, en esa situación en la que de alguna manera estás como ya viviendo en el futuro, estás dando un salto al futuro. Entonces, claro, hombre, antes he dicho que eran personas medianamente inteligentes. Hombre, son personas inteligentes, porque una persona que no es inteligente no sabe planificar el futuro, no sabe encadenar las secuencias. Entonces estas personas no pueden, se vengarán en el acto con alguna tontería. Tiene que ser ciertamente algo inteligente, pero también tiene que ser algo sádico. Esa persona que se centra solamente en la venganza tiene que ser algo sádico. Tiene que ser una persona que tiene poca o nula empatía con el resto. Pero el hecho de sentirse bien es el hecho de planificar, es el hecho de coordinar, es el hecho de adelantarte al futuro, porque con ese pensamiento ya estás teniendo satisfacción por la injuria o por el rechazo o por lo que te han hecho que tú lo consideras una injusticia. Como vos bien decís, Juan, la venganza la estamos viendo todos los días
sobre todo en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en fin, es algo muy, pero muy común. Pero la pregunta es, al fin y al cabo, ¿la venganza sirve de algo? Pues habría que preguntarle a esa persona que ha llegado a vengarse, ¿verdad? Creo humildemente que la venganza, al final, es decir, cuando uno ha llegado ya al sitio y se ha vengado, pues no sé de qué puede servir. Porque realmente, luego si más adelante hablaremos de ciertos estudios que están hechos y que bueno, que merecen por lo menos la atención nuestra como algo experimental, pues ese placer que uno piensa que después de la venganza va a ser eterno, no dura. Es decir, te sirve a la persona que se venga, siempre y cuando entendamos una venganza donde no hay agresividad, donde no hay sangre, donde no hay algo irreparable, pues tiene un placer limitado en el tiempo. Es decir, no se mantiene. Claro, serviría si esa recompensa pues se mantiene en el tiempo y uno pues el resto de su vida ya es feliz porque, bueno, me he vengado, ¿verdad? Pero no es así. El placer es limitado y es corto, de tal manera que no se le encuentra mucho sentido cuando estamos hablando del ser humano, cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de la parte más visceral y más primaria, pues sí, la tiene, ¿verdad? Pero incluso en el reino animal, lo que es la venganza no se detecta como tal, porque claro, eso significa que ante un agravio, pues hay algo que uno tiene que planificar. Es decir, en el reino animal eso no es un concepto que se maneje, porque no parece que eso exista, solamente es en el Homo sapiens, por llamarle de alguna manera, que sí es. Entonces, claro, esto pertenece a la historia del ser humano, la venganza, porque claro, ten en cuenta que lo que es vivir en sociedad, uno de alguna forma tiene su puesto, su figura, es decir, está como retratado, ¿no? También por el resto. Si a nivel social uno se siente injuriado o se siente perjudicado, pues también quiere que a nivel social eso se repare. Claro, eso solamente pasa en el reino del Homo sapiens. Yo ahora me he acordado, pero yo, claro, de una película, no sé si tú lo has visto, es de Tarzán, muy moderna, en el que, bueno, él se cría en una sociedad de monos, pero a nivel ya superior, y claro, está el dominante, ¿verdad? Y él, en su adolescencia tal, quiere como dominar la situación, y no lo dejan, lo ponen en su sitio. Y hay una escena en el que él, no sé si la habrás visto tú, encima de una rama y el mono dominante está abajo, él coge y se mea claro, porque él desde arriba, bueno, y entonces la cara bueno, la expresión, lógicamente no son monos de verdad, que tiene, sí que se puede, me ha venido ahora como intuir que hay algo de venganza y con el tiempo ese mono se venga. Pero claro, es que estamos humanizando, es decir, esa microsociedad. Él, como es el que domina el grupo, claro, no puede permitir que otro se ría de él. Y entonces con el tiempo se venga para que el resto vea y siga comprendiendo que el que manda, el que domina, la autoridad es él. Pero repito, esto es algo como humanizando a un grupo yo no he oído ni tengo conciencia de que haya literatura al respecto de que en el reino animal se usa la venganza. Yo no lo considero. Yo creo que esto es más del hombre. Realmente hemos hablado de la amígdala, hemos hablado del lóbulo prefrontal. Bueno, todo esto se va conformando en el ser humano, en el Homo sapiens, desde el mismo momento en el que empezamos a
a convivir en sociedad. Es verdad que el recolector cazador también tenía que vivir en sociedad porque se necesitaban unos a otros. Pero es cuando ya el Homo sapiens se asienta, cuando ya tiene que vivir en sociedad, cuando ya empieza a crecer lo que es el grupo, cuando ya empieza a los rumores, eso es típico del Homo sapiens, el rumor, un cazador no era consciente de es decir, como una etapa anterior, de que eso pudiera ser importante para cazar más o cazar menos, el rumor. Sin embargo, cuando ya se asientan, es decir, cuando ya es cazador y recolector, que tienen que asentarse, pues el rumor es importante. ¿Por qué? Pues porque yo estoy denostando a ciertas personas que me molestan o que no lo están haciendo bien o que son perjudiciales para el grupo o que a lo mejor nos puede perjudicar en algún aspecto de la vida en sociedad. Entonces, esto es más propio del ser humano. La venganza, el rumor, las comidillas, viene ya del cazador-recolector. Imagino, Juan, que también sabrás explicarlo. Pienso que deben haber diversas formas, diversos tipos, por supuesto, de venganza. Entonces, la pregunta sería, en tu concepto, ¿hay una mejor forma y una peor forma de vengarse? Bueno, la peor forma de vengarse está claro que es cuando esta persona que ha perdido la razón, por hablar con palabras sencillas y que nos podamos entender, es decir, que no está haciendo caso a ese lóbulo prefrontal que le ayuda, que le incita a la razón, al sentido común. Bueno, construye una venganza que normalmente se te puede ir de las manos y que no tiene comparación con el daño que tú has sentido que te han infringido. Esa sería la peor. Y la mejor, pues sería, de alguna forma, la indiferencia, como decía Einstein. Bueno, por lo que te he dicho de la peor, me he acordado de Confucio, como a ti te el gustó. Que inventó la confusión. Sí. Pues Confucio mismo decía que si te vas por el camino de la venganza, lo primero que tienes que hacer es cavar 2 tumbas. ¿Sí? Eso según los escritos. 2 tumbas y todo el mundo ya está entendiendo una para quién, una para el otro y otra para ti. Porque al final los dos vais a la tumba. Y la mejor, yo creo que sería, de alguna forma, esa satisfacción que uno puede sentir en el ánimo de superación. Es decir, si toda esa energía que tú estás gastando en perjudicar a otro, o perjudicarlo o resarcirte, cada uno que ponga el término que le parezca, la usas en ti mismo, en superarte, en concienciarte, en prepararte, pues claro, toda esa energía después se multiplica, porque de alguna forma, cuando tú llegas a ser feliz, es decir, a estar a gusto contigo mismo, te importa un bledo dónde puede estar el otro, o dónde puede estar, o dónde puede, en ese momento, qué puede sentir, o qué puede estar haciendo, porque tú ya estás como muy pendiente de ti. El problema, Milton, es cuando ese agravio, o esa fechoría, o se hace contra alguien de tu familia, contra alguien querido, e incluso contra ti, y tienes daños irreparables. Entonces, aquí ese raciocinio lo que tiene que inducirte es a la justicia, a lo que todos entendemos porque es justicia. Antiguamente, ya te hablé del Código Hammurabi, ahí empezó prácticamente la ley del talión, en el Antiguo Testamento también está. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque esa persona ya se sentía totalmente satisfecha porque ese agravio era reparado en la misma intensidad que a mí se me había producido. Claro, la justicia no actúa de esa manera. La justicia no es así. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Y por qué esa sería la equiparación a la venganza más llevadera?
Pues porque la justicia entiende que todos somos iguales, la justicia entiende que el castigo puede ser reparador. De hecho, en España así lo entendemos, según las leyes, según está estipulado así, que la justicia es reparadora. Porque si no fuera así, pues como en algunos estados de Estados Unidos, existiría la pena de muerte o la ¿cómo se llama? La cadena perpetua. Ahí no entienden que la justicia es reparadora, entienden que tú la has hecho, tú lo pagas ya, es decir, estás condenado per secula seculorum. En España, es decir, sí existe la prisión permanente revisable, pero porque está dentro del concepto de reparación. Es decir, en España, según están las leyes, se entiende que esa persona, después de cumplir un castigo, puede reparar. No lo que ha hecho, porque igual es irreparable, pero sí puede, de alguna manera, recomponer su emocionalidad. Si te das cuenta al sentido de lo que estoy hablando, yo creo que nos pasa a todos, creo, no sé, puede ser que alguien no, pero bueno, cuando vemos que a alguien lo han metido en la cárcel por una cuestión de dinero, vamos a hablar de eso ahora, y porque ha robado dinero público, porque ha malversado, porque no ha pagado Hacienda, por lo que sea, ¿a quién no se le ocurre decir, bueno, sí, muy bien, tú vete a la cárcel, vale, pero devuelve lo que te has llevado, ¿verdad? Eso es reparar. Claro, en España eso no está como muy estipulado, porque tú vas a la cárcel, pasas tus años, y si no lo has devuelto, como ya has pasado los años, pues sales fuera. Y tenemos ejemplos muy claros, ¿no?, al respecto, con nombres y apellidos que siguen saliendo en la tele y los entrevistan, ¿dónde está el dinero, verdad? Bueno, pues entonces ese aspecto de reparación es importante que se dé en la justicia. ¿Por qué? Pues porque el individuo no es un agravio al individuo, sino que una sociedad que se precie entiende y acepta que esa injuria a ese individuo es una injuria a la sociedad. Es decir, esa persona que ha cometido ese robo, ese asesinato, o ha perjudicado, o ha pegado, o ha maltratado, está maltratando a la sociedad, está rompiendo esas normas que todos nos damos, o que nos dan a través del cuerpo legislativo, y que así lo entendemos. Entonces, claro, esa sería la mayor reparación a nivel de venganza, y la venganza más, llamémosle, más racional. Si lo que hablamos es de una cuestión personal, pues me lo he planteado, Milton, cuando dijiste de hablar de este tema. Y si quieres ahora, o en el momento que a ti te parezca, pues claro, yo he estado viendo hasta cuestiones que pueden ser para algunas personas absurdas y para otras no tan absurdas. Porque yo he pensado, digo, bueno, vamos a ver, es verdad que existe la justicia, es verdad que se puede reparar, es verdad, pero ¿cómo le digo yo a mi subconsciente, independientemente de la amígdala y del lóbulo prefrontal, cómo le digo yo al hipotálamo, a mi parte creativa, a mi subconsciente, que ya está reparado? Pues, y yo he ido a lo que es la psicomagia. Bueno, gente conocerá a Jodorowsky, que es un experto en psicomagia. Yo he hecho trabajos de psicomagia, no conmigo, con otras personas, y dan resultados. Entonces, digo, tiene que haber psicomagia que de alguna forma mi subconsciente se quede tranquilo. Y entonces lo que he hecho, te repito que cuando quieras lo hablamos, es buscar un hechizo de venganza. Un hechizo de venganza. Lo he visto, un hechizo de venganza, la señora que lo dice no tiene idea de lo que es la psicomagia, pero lo que he hecho es como una especie de traducción de ver el hechizo en qué consiste y qué es lo que está mi subconsciente interpretando. De tal forma que es verdad que yo hago el hechizo, pero es verdad también que mi subconsciente está entendiendo, porque yo, hombre, puedo hacerlo de manera inconsciente, pero si lo hago teniendo conciencia de que lo que estoy es, entre comillas, engañando a mi subconsciente, quedándome tranquilo, ya teniendo la satisfacción de que se ha terminado, pues también podría ser a nivel humano, a nivel particular,
otra forma de solucionar un aspecto de este tipo como es la venganza. Cuando quieras lo podemos hablar. Muy bien. Última pregunta, entonces, de esta primera parte. Un oftalmólogo, por ejemplo, podría decir que todo en la vida es según el color del cristal con que se mira. Entonces, yo te pregunto, para unos la venganza es buena y para otros que lo miran de otra manera es mala. Bueno, la venganza como tal, te repito, puede ser buena, entre comillas, para esa persona que ha sabido o ha podido controlar el alcance de sus actos, ¿no?, a la hora de vengarse. Pero también teniendo en cuenta que esa satisfacción va a ser corta en el tiempo. Entonces, claro, tenemos como más aspectos negativos de la venganza. Es decir, la motivación que nos puede llevar a esos resultados dañinos tiene unos motivos claros que yo creo que conviene un poco resaltar o por lo menos nombrar. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer daño no hay límites. Es decir, una persona puede, como he comentado antes, planificar el daño que voy a infringir a la otra persona o al otro colectivo o al otro... pero no puedo ni soy capaz de poner límites exactos de las consecuencias que van a tener mis actos a la hora de la venganza. Luego hay que tener en cuenta también lo que te he comentado antes, todo ese potencial que yo estoy como quiero vengarme, planificando y volcando a mí esa emocionalidad, lo estoy desaprovechando incluso para conmigo. Es decir, no soy lo suficientemente inteligente como para aprovechar ese potencial para conmigo. Si planifico, si me esfuerzo, que sea conmigo, no contra el otro, no contra algo que ya ha pasado y que no está presente. Luego hay que tener en cuenta que eso, la escala de violencia que se puede producir, tampoco soy capaz ni puedo planificarla y controlarla, no la puedo acotar. Todo el mundo sabe que, porque esto es física, que toda acción tiene reacción. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, vamos ahora ya haciendo literatura a cualquier película de mafia, es decir, sí, uno se venga, pero no se queda ahí la cosa. Después el otro coge, es decir, ahí hay una reacción contra ti, contra tu familia, contra lo que más quieres, contra lo que tú de alguna manera lo tienes en un pedestal. Es decir, yo no puedo controlar que cuando materialice mi venganza eso se va a quedar ahí. Y tanto la otra persona como su familia, como las personas que quieren, como la sociedad, va a entender, hombre, claro, normal, muy bien, ya está, estupendo. No, es decir, la acción-reacción tampoco la controlo. Tampoco es una situación que yo, de alguna forma, pueda controlar en su totalidad. Con lo cual, lo que te estoy transmitiendo, lo que estoy transmitiendo, es que ya no es por bueno o por malo, sino que es más perjuicios lo que puede ocasionar dedicarte el esfuerzo a planificar y a materializar la venganza que a seguir otros caminos, como te he comentado, como el de la justicia o como a nivel personal la psicomagia. Muy bien, terminamos acá entonces la primera parte de nuestra entrevista, apenas un par de minutos y seguimos con ustedes.